conozcamos esta doctrina, la más importante de todas, la doctrina de la salvación, porque esta representa la puerta de entrada de los perdidos al reino de Dios. No podemos tener ambigüedades en esta doctrina. Podemos tener diferencias en cuanto a otras doctrinas secundarias como la escatología, el fin de los tiempos, no sé, temas matrimoniales, otro tipo de temas. Pero en cuanto a la salvación, tenemos que estar nosotros bien entendidos de cómo una persona perdida pueda ser hallada, se pierde o no se pierde la salvación. Todos esos aspectos los vamos a aprender en el seminario. Muy bien, así que vamos a empezar con una oración. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos dirija, que nos guíe en este seminario. Padre, ponemos delante de ti nuestra vida. Estamos iniciando un proyecto nuevo, un seminario de evangelismo, porque tú pusiste en el ayuno, en mi corazón, capacitar a tu iglesia para ganar almas, hacer discípulos y cumplir así la gran comisión. Pongo en tus manos, Padre, este seminario, esta palabra, y te pido que tú nos guíes esta mañana y nos ayudes, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, démosle un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Muy bien, entonces abrimos nuestro libro en la página 9 y vamos a ver la doctrina de la salvación. El versículo de memoria, Romanos 10, del 9 al 10, todos juntos decimos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Este es el versículo de memoria y el versículo clave de este estudio. Dice también, la soteriología es la rama de la teología sistemática que estudia la doctrina de la salvación. Este concepto teológico, soteriología, viene de una palabra griega, soteria, que significa salvación, y logos, que ustedes saben que significa estudio o tratado. O sea, es el estudio bíblico, la rama de la teología que estudia la salvación. ¿Cómo es la salvación? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cómo se recibe la salvación? ¿Se puede perder la salvación? ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Todas esas respuestas las debemos de conocer. Y todas esas respuestas se engloban en esta digamos, rama de la teología que se llama, ¿cómo se llama? Soteriología. Soteriología. Cuando escuchen esta palabrita en algún, seminario o en algún lugar, ya saben que se refiere a la doctrina de la salvación. Son 7 doctrinas sistemáticas. Está la escatología, ¿verdad? Que estudia ¿qué cosa? El final de los tiempos. Está la eclesiología, que estudia ¿qué cosa? La iglesia, ¿qué es? ¿Cómo está conformada? Su visión, su misión, su propósito, ¿verdad? Está también la neumatología, que estudia al Espíritu Santo, la cristología, que estudia la naturaleza de Cristo, etc. Entonces nosotros vamos a ver la soteriología, el estudio de la salvación. En este aspecto, hermanos, hay muchas posturas dentro de la iglesia y a lo mejor ustedes ya conocen alguna de ellas. ¿Okay? Voy a referirme a 3 posturas. No está en el libro lo que voy a decir. ¿Okay? Hay 3 posturas que vamos a ver el día de hoy. La primera es el universalismo. ¿Habían escuchado hablar de esa? El universalismo. Luego vamos a ver el calvinismo y vamos a ver también el arminianismo. Son 3 posturas históricas. El universalismo es del siglo III, imagínense. El calvinismo es del siglo XVI, pero realmente Calvino agarró muchas cosas de San Agustín del siglo IV y construyó la soteriología calvinista. Y el arminianismo es lo más reciente, estamos hablando del siglo XVII más o menos.
principios del siglo XVII, con Jacobo Arminio, que él desafió, digamos, los 5 puntos del calvinismo. Rápidamente vamos a checarlo. Bueno, el universalismo que enseña. El universalismo lo propuso un teólogo llamado Orígenes de Alejandría, siglo III. Él vivió en el siglo II y en el siglo III. Orígenes. Él creyó o propuso una postura soteriológica que fue condenada como herejía en el siglo V. ¿Qué dice el universalismo? Dice que todos vamos a ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? No, pues no, amén no. Sí nos gustaría, a mí me gustaría. A mí sí me gustaría que el universalismo sea la verdad. Porque el universalismo enseña que todos vamos a ser salvos, que todos vamos a entrar al reino de Dios. No importa cómo hayas vivido en la tierra, al final Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que nos va a perdonar a todos y todos seremos salvos. Incluso enseña un universalismo extremo que Satanás mismo va a ser perdonado el día del juicio final. Entonces, si el diablo va a ser perdonado, hermano, Hakuna Matata, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Cuando yo tomé la doctrina en la Iglesia Católica a los 11 años, un catequista me enseñó el universalismo. Él me dijo, yo tenía miedo por mi salvación, por mi destino eterno, y él me dijo, Carlos, no te preocupes, porque el día final, hasta el diablo será perdonado. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hago aquí, no? Entonces, es agradable a los ojos, es dulce a nuestro oído, pero no es la verdad. No es bíblico el universalismo. Esa es la doctrina predominante en el mundo. En el mundo todos creen que van al cielo, ¿no? Y fulano de tal, pues ya se fue al cielo. Y mi perro, pues también se fue al cielo. Y todos creen que vamos al cielo. El universalismo va a hacer que nosotros no tengamos ninguna razón para predicar. No hay ninguna razón para que yo me santifique o que yo cuide mi salvación. Ya hice mucho con venir a la iglesia, ¿no? Muy bien. La segunda postura que vamos a estudiar hoy es el calvinismo. Tenemos el calvinismo y tenemos en contraposición el arminianismo, que son dos posturas, digamos, excluyentes, opuestas. ¿Ok? ¿Han escuchado hablar del calvinismo? ¿Alguien ha escuchado hablar allá atrás? ¿Sí? Arminianismo, ¿alguien había escuchado hablar allá atrás? Sí, también. ¿Qué enseña el calvinismo? Bueno, el calvinismo tiene dos líneas de enseñanza. ¿Quiénes son los promotores del calvinismo hoy en día? Bueno, las iglesias reformadas. La iglesia presbiteriana en su mayoría es calvinista. Básicamente hay iglesias bautistas calvinistas, ¿no? Pero la vasta mayoría del espectro, digamos, evangélico del día de hoy es arminiano. Yo me considero arminiano, digamos, no al 100%, pero sí coincidimos con muchos de los puntos del arminianismo. Repito, son posturas, ¿ok? Son posturas soteriológicas. El calvinismo enseña básicamente en dos líneas. Número uno, enseña la predestinación o la doble predestinación. Y enseña también la perseverancia de los santos, que la salvación no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Okay? Esas son enseñanzas calvinistas. Si han escuchado ahí en las redes, en YouTube, en Internet, bueno, hay mucho neocalvinismo hoy en día predicado y tenemos que saber identificarlo. ¿Qué significa dentro del calvinismo que hay la doble predestinación? ¿Qué es la doble predestinación? La doble predestinación enseña que Dios de antemano, antes de la fundación del mundo, ya escogió quiénes han de ser salvos y quiénes no. Que Dios ya dijo, ya predestinó al momento de crear a las personas, ya dijo, Él va a ser salvo y Él no va a ser salvo.
Por eso se llama doble predestinación, porque algunos son predestinados para salvación, pero otros son predestinados para condenación. No importa lo que hagan, ellos nunca van a poder recibir salvación. Ellos nunca tendrán la oportunidad, aunque se les predique 1000 veces, su corazón va a permanecer endurecido y nunca podrán ser salvos. Dios no les va a dar a ellos la gracia para ser salvos, para arrepentirse. En cambio, a los que sí son predestinados, no importa qué tan mal vivan ellos, en algún momento de su vida ellos van a arrepentirse, el Espíritu Santo va a obrar en ellos y ellos van a ser salvos. Esta es la postura calvinista. ¿Okay? Entonces los calvinistas, y con esto voy a explicar el arminianismo paralelamente, los calvinistas tienen un acróstico de 5 puntos que ellos establecieron en el siglo XVII, en un sínodo llamado el Sínodo de Dort, donde hubo un fuerte debate entre calvinismo y arminianismo. En el siglo XVI y después de la Reforma, siglo XVII, prácticamente el 100% de la iglesia era calvinista. Estamos hablando de puritanos, estamos hablando de presbiterianos, estamos hablando de luteranos, de reformados. Prácticamente toda Europa era calvinista y ellos creían el calvinismo. Pero hubo un hombre, un holandés llamado Jacobo Arminio, que fue discípulo de otro teólogo llamado Teodoro de Beza, que fue a su vez discípulo directo de Juan Calvino. Juan Calvino muere en 1546, ¿ok? Y la escuela calvinista de Ginebra queda en manos de Teodoro de Beza. Y entonces Jacobo Arminio estudia en esa escuela, es formado como calvinista, pero en algún momento de su vida él empieza a cuestionar los postulados calvinistas y empieza un gran debate en Europa, en Holanda, que culminó con el Sínodo de Dort, que estableció los 5 puntos del calvinismo con los 5 puntos del arminianismo, y el arminianismo fue condenado, es decir, los arminianos fueron desterrados, algunos fueron condenados a muerte, fueron perseguidos, y bueno, fueron años después que empezaron a permitirse en ciertos países en las iglesias arminianas. Fue en el siglo XVII, o XVIII más bien, cuando John Wesley predica, y él es un arminiano, y él hace la gran difusión del arminianismo. De ahí vienen los metodistas, los nazarenos, y también obviamente los pentecostales. Entonces hoy la gran mayoría del espectro evangélico es arminiano. ¿Qué es lo que creen los dos? Perdón, hay un acróstico que define los 5 puntos del calvinismo que se le llama TULIP en inglés, por sus siglas en inglés, tulipán en español, la flor, ¿no? Pero en inglés es TULIP. T significa total depravation, no sé, depravity, no depravation, si estoy inventando acá. ¿Qué significa depravación total? ¿Qué enseña el calvinismo? Enseña que el hombre en su caída quedó totalmente corrompido, totalmente, el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, está perdido el hombre. ¿Okay? Está perdido el hombre. Está tan perdido el hombre que no puede el hombre, ni siquiera puede escoger a Dios. Aquí es donde entramos en conflicto con el arminianismo, porque en el arminianismo también creemos que el hombre está completamente perdido, completamente corrompido, es incapaz el hombre de agradar a Dios antes de Cristo, pero sí puede escoger a Cristo. Esta es la diferencia. Por eso los calvinistas no creen en el libre albedrío. Si de todas maneras él va a ser salvo en algún momento de su vida, aquí, mañana, en 10 años, en 15 años, en 20 años, pues no hay mucho la necesidad de predicar el evangelio. No hay urgencia para predicar el evangelio.
Es la postura calvinista. Muchos de ustedes vienen de iglesias presbiterianas, no sé si lo sabían, pero tenían esa postura. Y entonces no vemos mucho evangelismo, porque pues como Dios ya escribió todo, ya está todo escrito, estamos viviendo un guión, no existe libre albedrío, parte de un guión preestablecido por Dios, pues entonces no tiene caso. ¿Okay? El segundo punto del calvinismo es la U, la T, luego viene la U de to live, es la unconditional election, está en inglés, ¿verdad? Que es la elección incondicional. Entonces usted va a encontrar que en el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo son proposiciones lógicas que dependen, que cada proposición lógica depende de las anteriores, ¿ok? Si quitamos la primera, si derribamos la primera, cae todo el castillo. Entonces el calvinismo propone, en su segundo punto, la elección incondicional. ¿Y cómo se entiende esto? Dado que el hombre no puede elegir, es Dios quien elige quiénes han de ser salvos y quiénes no han de ser salvos. Eso significa la elección incondicional. En contraposición, el arminianismo enseña la elección condicional. Es decir, el hombre puede escoger ser salvo o no ser salvo. Luego tenemos la tercera proposición. Acá en la segunda proposición hay un aspecto, por eso les digo que no soy 100% arminiano. Hay un aspecto que no es que yo esté en contra, pero que es muy difícil de entender, ¿no? Porque hablan los arminianos de la presciencia de Dios. O sea que Dios ya sabe quién le va a amar y quién no le va a amar, y en función a eso, pues ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Pero estas son cosas demasiado elevadas que no nos fueron dadas a nosotros. Esas son cosas de Dios, ni siquiera las podemos comprobar bíblicamente. El tercer punto del calvinismo es la L, porque es un to live, ¿verdad? La tercera letra es la L, que es, en inglés es Limited Atonement, que significa expiación limitada. Entonces, en el calvinismo son proposiciones lógicas que dependen de las anteriores. Entonces, puesto que el hombre está tan perdido que no puede salvarse a sí mismo, es Dios quien escoge quiénes han de ser salvos, y puesto que Dios escoge a quienes han de ser salvos, entonces Cristo no murió por todos, solo por los escogidos. Por eso se llama expiación limitada. Cristo no murió por todo el mundo, solo murió por sus escogidos. Eso enseña este postulado calvinista. Porque ellos dicen, ¿se va a desperdiciar la sangre de Cristo por gente que va a ir al infierno? ¿Cristo va a dar su vida por personas que van al infierno? No. Así que Cristo no murió por todos, Cristo murió solo por los escogidos. En contraposición, el arminianismo enseña la expiación universal. Estamos de acuerdo con este postulado, que enseña, Cristo murió por todos, pero no todos serán salvos, sino que aquellos que reciban el don de la justicia, la abundancia de la gracia, ellos van a ser salvos. Eso es lo que enseña la expiación universal, ¿ok? Luego el cuarto punto del calvinismo es la I, to live, lleva la I, es la gracia, irresistible gracia en inglés, o la gracia irresistible. Entonces, ¿qué es lo que enseña el calvinismo? Si ustedes se fijan, el calvinismo son proposiciones lógicas dependientes de las anteriores. Entonces dice el calvinismo, puesto que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo y no puede escoger a Dios, es Dios quien escoge al hombre, y puesto que es Dios quien escoge al hombre, entonces Cristo no murió por todos, solo murió por los escogidos. Entonces, si Cristo murió por los escogidos solamente, el Espíritu Santo solo va a tratar con los escogidos, no va a tratar con todos, solamente va a tratar con los escogidos. Esto suena escalofriante, ¿no? Porque ¿qué tal si tú no estás escogido? ¿Qué tal si tú no eres escogido? ¿O qué tal si uno de tus hijos no es escogido? Pudiera, dentro de este esquema, Dios podría escoger a 3 miembros de una familia y a 2 miembros no.
Entonces, la gracia irresistible enseña que aquellas personas que han sido predestinadas por Dios para ser salvas, esas personas no podrán resistirse. Van a ser salvas, aunque no quieran, ellos van a ser salvos. Y en contraposición, el arminianismo enseña la gracia resistible. El hombre puede resistir la gracia de Dios. El hombre puede rechazar al Espíritu Santo. El hombre en su libre albedrío, en su voluntad, puede decirle a Dios, no gracias, estoy bien así. ¿Cómo van viendo esto? Entonces, son posturas. Las dos posturas, quiero decirles, tienen bases bíblicas. Si usted estudia un libro calvinista, va a terminar convencido. Si usted escucha a predicadores calvinistas, le van a convencer porque hay base bíblica para sustentar sus posturas. Y lo mismo sucede si usted estudia un libro arminiano. Lo mismo va a suceder si usted estudia un libro o ve predicadores arminianos. Va a entender también. Y esto no quiere decir que va a ser causa de división. Son posturas que nos ayudan a entender cómo es la salvación. Por ejemplo, para hacerle un comentario breve, allí en el primer gran despertar en las colonias americanas, predicó John Wesley, arminiano, junto con Whitefield, que fue calvinista, y Jonathan Edwards, calvinista también. Son tres predicadores que estuvieron juntos, pero tenían distintas posturas soteriológicas. ¿Ok? Muy bien. El último punto es la perseverancia de los santos, la P. Y otra vez vemos las proposiciones lógicas. Si el hombre no puede escoger a Dios porque está perdido, ¿es Dios quien lo escoge? Si Dios solo escogió a unos, Cristo no murió por todos, solo por los escogidos. Si Cristo no murió por todos, solo por los escogidos, el Espíritu Santo no trata con todos, solo con los escogidos. Y si el Espíritu Santo solo trata con algunos, esos van a ser salvos sí o sí. O sea, una vez salvo, siempre salvo. Entonces el calvinismo exalta la soberanía de Dios. El calvinista dice, gloria a Dios, yo soy escogido, no según lo que hice o no hice, sino la soberanía de Dios. Entonces yo no puedo perder mi salvación. El arminianismo no lo ve de esa manera. El arminianismo dice que el hombre tiene la capacidad de elección, no perdió su libre albedrío, su corazón se corrompió, pero no perdió su capacidad de elección. El hombre se le tiene que predicar el evangelio y el hombre tiene que escoger ser salvo para que sea salvo, y el hombre tiene que cuidar su salvación. O sea que en el arminianismo se contempla la pérdida de la salvación. Podemos ver estos dos posturas teológicas. El calvinismo sobreexalta la soberanía de Dios, y el calvinismo nos habla de la responsabilidad humana. El arminiano piensa, Dios ya lo hizo todo por nosotros, la pelota está en nuestra cancha, nosotros tenemos que responder a esa gracia, tenemos que abrazar esa gracia. El calvinista no, el calvinista dice, yo no hice nada, Dios lo hizo todo para que yo sea salvo, y por el resto de mi vida Dios va a hacer todo para que yo sea salvo. Entonces, yo creo que tenemos acá, pues, estos conflictos, ¿no? Yo encuentro el arminianismo más acorde con los estándares bíblicos. ¿Ok? Esto tenemos que tomarlo en cuenta. Yo creo que si alguien quisiera abundar en esto, pudiéramos tener alguna otra sesión totalmente fuera del seminario, ¿no? Algún cafecito por allá, y platicar de esto, ¿no? Sobre todo si tenemos familiares calvinistas que están debatiendo, ¿no? Podemos ver qué es lo que dice la Biblia. Ok, así que
esas son las posturas, ¿no? Ya vimos 2 puntos el día de hoy. Ya vimos la definición de soteriología, la rama de la teología sistemática que estudia el tema de la salvación. Y ya vimos también las posturas soteriológicas, universalismo, calvinismo y arminianismo. Nosotros, en Fuente de Vida, somos técnicamente arminianos, ¿verdad? Creemos que Dios ya hizo todo por nosotros, pero nosotros tenemos que elegir a Dios. Nuestra voluntad tiene que ser activada, nuestra voluntad tiene que ser ejercida para recibir la salvación. Y nosotros creemos que Cristo murió por todos, mas no todos serán salvos, solamente aquellos que reciban la abundancia de la gracia, como dice Romanos, y el don de la justicia. Ellos serán salvos. Así que, como arminianos, sí predicamos el Evangelio. ¿Y qué de la predestinación? La predestinación, la palabra predestinación viene en la Biblia, pero no necesariamente significa que Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros para ser condenados. Significa que Dios en Cristo nos predestinó a todos, pero no todos van a ser salvos. Es decir, Cristo es el único predestinado, ¿ok? Y cuando usted entra a través de Cristo, ya entró al reino. Todos nosotros quedamos fuera, destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo es el predestinado, ¿ok? ¿Sí, amén? No sabía todo esto, pastor, y hace tiempo que estoy en la iglesia. A lo mejor se ha topado con algún predicador por allá, calvinista, o algún escrito calvinista, y usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, con mucho gusto, en otra ocasión podemos abundar del tema para entender mejor esto. Vamos al tercer punto de nuestro estudio de hoy. ¿Qué es la salvación? Bueno, primero que nada, hermanos, pues es la doctrina más importante de todas, ¿verdad? Porque nos habla de la salvación del alma humana. Yo creo que si en algo tenemos que estar nosotros de acuerdo y en algo debemos tener claro, es la doctrina de la salvación. ¿Cómo se es salvo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? ¿Qué debe hacer el hombre para ser salvo? Eso es lo que enseña la salvación. Ahora, el término salvación tiene sus matices también. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando desde la perspectiva humana. Pero el término que usa la Biblia desde la perspectiva divina es reconciliación. Son 2 términos que significan básicamente lo mismo, pero se están mirando desde 2 perspectivas. Cuando hablamos de salvación, ¿qué nos viene a la mente? El infierno, ¿no? Me van a salvar del infierno. Me van a salvar de la maldición, del pecado. Eso es salvación. Pero el enfoque del término salvación está en el infierno. ¿Sí pueden verlo? O sea, voy a ser salvo, quiero ser salvo. Estoy hablando del aspecto negativo, pero eso solamente es el aspecto negativo. La reconciliación nos dice, voy a volver a Dios, que es el término correcto de lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere que no vayamos al infierno como un fin en sí mismo, sino que Él quiere que nosotros regresemos a la comunión perdida por el pecado, como la tuvo el primer hombre antes de pecar. Entonces, ese término se llama reconciliación. Entonces, salvación, está bien usarlo porque es bíblico también, es la salvación, ya no vas al infierno, pero a veces queda en la mente de la persona solamente ese concepto. Voy con Dios para no ir al infierno, me porto bien para no ir al infierno, voy a hacer lo que me dicen para que no me vaya mal. Entonces todo es el aspecto negativo, mirar el aspecto negativo y no mirar
el real objetivo por el cual vino Cristo, que es que yo pueda volver al Padre, volver a tener comunión con Dios. Eso es realmente la salvación. Pero el mismo término nos invita a enfocarnos en lo negativo. Pero el término reconciliación nos habla de ¿qué? De una relación rota que es restaurada. Así que son términos sinónimos, pero que tienen matices distintos. Usamos el término salvación, es bueno, pero el término reconciliación, en mi opinión, va a hablarnos más de lo que es la voluntad de Dios para el ser humano. Ok, pero no podemos entender la salvación si no entendemos primero el problema de la perdición. Ahí luego lo van a estudiar en su casa. El pecado afectó toda la esfera de influencia del hombre con pecado, muerte, maldición y condenación. Son estos tres conceptos que hay que entender del perdido. La Biblia califica a los que no están en Cristo como perdidos. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo ser salvos. Ellos están perdidos. Ellos van a buscar la salvación ¿en dónde? En una relación sentimental. Van a buscar la salvación en el alcohol, en las drogas. Satanás los va a engañar. Y van a abrir 1000 puertas y nunca van a abrir la puerta correcta. La Biblia les llama perdidos. Ahí es donde entramos nosotros para guiarles. ¿Okay? Entonces el perdido no sabe cómo ser salvo. Él busca a Dios inconscientemente. Él no sabe que está buscando a Dios, pero él está buscando a Dios, pero él no sabe dónde hallarle. Necesita a alguien de nosotros que le diga. Yo estuve buscando a Cristo. Bueno, yo no sabía que estaba buscando a Dios. Cuando yo estaba en cuarto semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas, o quinto, yo empecé a buscar a Dios. Ahora entiendo todo lo que pasó y por eso es importante la oración. Mi primo se convierte en cristiano y en una reunión de oración él pone mi nombre en una lista y empiezan a orar por mí. Yo era ateo. Empiezan a orar por mí. ¿Y qué es lo que sucede en mí? Dios me quita la falsa paz que este mundo me da. Yo me sentía bien con mi pecado. Yo me regodeaba en el lodo con mi pecado. No sentía ningún peso de conciencia. No creía en Dios. Mucho menos me interesaban los mandamientos de Dios. Yo estaba bien, según yo. Yo era una buena persona, no le hacía mal a nadie. Yo vivo bien. Me ofrecieron el evangelio, dije que no. Me ofrecieron 3, 4 veces me ofrecieron el evangelio y les dije a mis amigos, ¿por qué permites que te laven el cerebro? Y rechacé el evangelio. Pero cuando empiezan a orar por mí, sin yo saberlo, algo sucede en mí. Dios quita de mí la falsa paz que este mundo da. Y empiezo con cuestionamientos en mi vida. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Había noches que yo me quedaba en la hamaca mirando a la ventana, pensando, cuando yo muera ya, se acabó, se desintegra todo, vuelvo al polvo y ahí termina todo. Esos pensamientos empezaron a atormentarme. Era el Espíritu Santo. Regresando de un viaje pecaminoso a Cozumel, en el camino de regreso, yo me sentía tan mal estando en el crucero, en el barco de regreso. Y yo dentro de mí dije, voy a cambiar mi vida. Esta vida es asquerosa. Voy a cambiar mi vida. Y me metí al deporte, aunque no parezca, ahora. Me metí al deporte, me metí al gimnasio, hacía gimnasio en el tecnológico, nadaba en la alberca y luego corría alrededor del campo de fútbol. Me volví hiperdeportista. Queriendo
buscar, ¿verdad? Llenar el vacío de mi corazón con algo, portarme bien para que me sienta bien. Incluso, hermanos, había veces donde antes de subirme al camión para ir al tecnológico, entraba a la iglesia católica y me sentaba ahí yo me sentaba allá a mirar. Me sentaba abajo de la estatua de la Virgen mirando a ver qué onda, ¿no? Queriendo encontrar algo. Y hubo un momento en mi vida que yo dije, me gustaría creer. La necesidad estaba así. Entonces yo pasé 3 o 4 meses en este estado de búsqueda, sin yo saber qué estaba buscando. Y un joven en 5 minutos me guió a los pies de Jesús. La Biblia le llama a la persona que no está en Cristo, ¿cómo le llama? Perdido. No sabe dónde hallar la salvación. Tiene que venir un tercero y decirle cómo. Y ese joven me abrió la Biblia, me enseñó las 4 realidades espirituales que aprendemos aquí en el curso, me pidió que yo lea los versículos, y yo no tenía fe, hermanos, yo no creía en Dios, pero los versículos que él me leyó fueron suficientes para levantar la poca fe que había en mi corazón. Y cuando él me dijo, Carlos, repite esta oración conmigo para que recibas a Cristo, yo le dije que sí. La fe salvífica es tan pequeña. Yo ni siquiera creía en Dios. Con eso les digo todo. Ni siquiera creía que Dios existía. Pero cuando yo cerré mis ojos, en lo profundo de mi corazón dije, si existes, escúchame. Y empecé a orar, a repetir lo que este joven me estaba guiando. ¿Por qué creo tanto en la guianza, en la oración de fe? Porque funcionó conmigo. 26 años después, heme aquí. Alguien me tuvo que guiar. Entonces la Biblia le llama al no cristiano, le llama perdido, no sabe. ¿Es fácil ser salvo? Sí lo es. ¿Qué es lo que dice Romanos 10, 9 y 10? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Les parece complicado ser salvo? Hay que subir una montaña y encontrar un trébol de 5 hojas. Hay que ir al fondo del mar a encontrar una gema preciosa para ser salvos. Hay que meterse a una alberca de alacranes y culebras para que cuando yo salga por allá, haber sufrido lo suficiente, a lo mejor Dios tendrá compasión de mí y me va a salvar. ¿Hay que ir de rodillas a la basílica para ser salvos? No. Es fácil ser salvo. El problema es que el mundo no sabe cómo. Ese es un problema. Y otro problema es que al mundo no le interesa la salvación, porque ellos creen que están bien consigo mismos. Así que un joven a mí me guió a la salvación con una sencilla oración de fe. Y mi vida fue transformada. Yo no estaba en una iglesia, no empecé yendo a una iglesia y al mes me convertí. No, yo me convertí en la calle. Me predicaron en un gimnasio, en la puerta de un gimnasio. Ahí me predicaron el evangelio. Y yo no me integré a una iglesia. Yo seguí viviendo mi vida, pero todos los días en mi conciencia había este pensamiento: hice algo importante. Y cuando yo pecaba o cuando me invitaban a pecar, inmediatamente venía a mí ese pensamiento. Incluso en un tiempo, ya lo he platicado, que mis amigos estudiando para un examen empezaron a tomar alcohol y me dieron a mí un vasito de tequila. En el momento en que yo introduzco ese líquido inmundo a mi boca, viene a mí el recuerdo de que la semana pasada oré para aceptar a Cristo y dejé el líquido en mi boca. No me lo tragué, lo dejé y salí y lo escupí y me fui a mi casa. No volví a entrar a la casa de mis amigos, ya me fui a mi casa. El nuevo nacimiento es real, no es algo eclesiástico.
yo lo viví sin estar en una iglesia, sin que me dijeran que está mal. Mi mamá se preocupaba por mí. Me pasaba altas horas de la noche leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque una señal de alguien que ha nacido de nuevo es repulsión hacia el pecado y un deseo ferviente de conocer a Dios. Entonces tenemos que entender que tenemos que guiar a las personas. La condenación, tenemos que entender el problema de la condenación para entender qué es la salvación. La condenación es el pecado afectó nuestra vida en muerte, separación de Dios, toda fuente de vida. Maldición, ¿qué es la maldición? La ruina y el fracaso en esta vida, la miseria en esta vida, y condenación, la eternidad sin Dios. Eso es la perdición. Para entender la salvación, tenemos que entender el problema de la perdición. ¿Y qué es la salvación? Lo opuesto a la perdición. Si en la perdición el pecado me condujo a la muerte, a la separación con Dios, en la salvación la justicia de Cristo me conduce a reconciliarme con Dios. Si en el pecado, en la perdición, yo fui conducido a la maldición, en la salvación Dios me da bendición. Y si en la perdición yo recibo condenación, en la salvación yo recibo adopción, vida eterna con Cristo. Ahora, ¿les parece fabuloso eso? Es tremendo, ¿no? Es tremendo que nosotros íbamos al infierno y ahora tenemos un lugar en la mesa del Señor. Es tremendo que ahora somos salvos. A ese mensaje, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ese mensaje? Evangelio. Evangelio. El evangelio, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿Ok? Vamos a decir las buenas noticias. Oye, no tienes que ir al infierno. Oye, Cristo murió por ti. Puedes ser salvo. Te voy a enseñar cómo puedes ser salvo. Ya no tienes que tener muerte, maldición y condenación. Te voy a predicar el evangelio. Es lo que nosotros pensamos. Pero Satanás ha hecho un buen trabajo, porque al hombre común no le interesa el evangelio. ¿Por qué? Porque desde su perspectiva él está bien. Ese es el problema, que aunque el evangelio anuncia el mensaje de salvación, que Dios puede perdonar pecados, salvar, restaurar, darnos vida eterna, el problema es que al hombre de hoy no le interesa ese mensaje porque desde su perspectiva él está bien. Yo no soy tan malo, no creo que Dios me juzgue en el infierno si yo no he matado a nadie. Universalismo. ¿Se dan cuenta? Universalismo. Y Satanás se ha encargado de adoctrinar al mundo para que no les resplandezca la luz del evangelio. Creo que lo dice en 1 Corintios 4:4, si no mal recuerdo, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es decir, a ellos no les interesa la salvación. Yo estoy bien. Dios, quién sabe si existe. Entonces Satanás se ha encargado de adoctrinar al mundo para darle a todos todo lo que quieran, menos el camino a la salvación. Entonces, ¿qué quieres? Deporte, toma canales, ESPN y todos los canales, Fox Sports, todos los canales para que veas todo el día deportes. ¿Qué quieres? Mujeres, hay un montón. ¿Qué quieres? Relaciones.
ándale, alcohol, todo, hay para todos. Pero nunca el hombre escoger la salvación. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Pero ¿cómo le predicamos a alguien que no está interesado en conocer las buenas nuevas? No me interesa. Habla con otra persona. Anda a ver a mi cuñado, él sí está molado, yo estoy bien. A ver si tengo chance un día voy a tu iglesia, pero no te aseguro nada. ¿Por qué? Porque el evangelio de buenas noticias de salvación solamente es abrazado, solamente es recibido cuando se conocen las malas noticias. Nosotros, cuando nos demos cuenta que una persona está adoctrinada, tenemos que anunciarle también las malas noticias. Porque las malas noticias despiertan la conciencia del incrédulo para aferrarse a la salvación. Y acá es donde usamos los 10 mandamientos. Aquí en el libro, al final, hay una forma de cómo usar los 10 mandamientos para despertar al soberbio. Charles Spurgeon decía que los 10 mandamientos, lo vimos en las células, son 10 cañones que se disparan al corazón del soberbio. El soberbio dice, yo estoy bien, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Y empezamos a decirle los mandamientos. ¿Alguna vez has mentido? Bueno, sí, todos lo hacen. Ok, pero tú has mentido. Todos lo hacen. Sí, pero tú has mentido. Bueno, sí. ¿Cómo le llama la Biblia a alguien que miente? ¿Cómo se le llama a alguien que viola a una persona? ¿Cómo se le llama? Violador. ¿A cuántas personas tiene que violar para ser llamado violador? A una, ¿verdad? ¿Cuántas mentiras tiene que decir uno para ser llamado mentiroso? Una. ¿Qué dice Apocalipsis 21:8 de los mentirosos? Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los idólatras y todos los mentirosos. ¿Cuántos mentirosos? Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Voy a decirle algo, hermano. Deje de mentir. Porque si no, no va a entrar. Si usted miente, no va a entrar. ¿Se da cuenta cómo desperté su conciencia con este mandamiento? Solo he utilizado uno. Y usted ya se siente incómodo en su silla, porque sabe que no es buena persona. Como también decía Charles Spurgeon, cuando alguien hable mal de ti, no te enojes, porque esa persona no ha dicho ni el 10% de lo que realmente tú sabes que eres. No somos buenas personas, hermano. Somos egoístas, somos mentirosos, somos manipuladores, somos personas que buscamos sacar provecho de los demás. Todo lo bueno que usted pueda ver en mí proviene de Cristo. Y en mi voluntad voy a apegarme a los estándares de Cristo para ser como Cristo. Ningún mentiroso va a entrar al reino de los cielos. Y podemos hablar de ladrones también. Y allá en el anexo 2 usted va a encontrar las listas de la muerte. Espero que no estén esas listas. Usted va a hallar las listas de la muerte. La Biblia nos da 4 versículos, 4 pasajes donde salen las listas de la muerte. Y nosotros pensamos que aquellos evidentemente pecadores van a ir al infierno, pero usted va a encontrar que el mentiroso y el homicida están juntos. Que el chismoso y el borracho van juntos. Entonces, ¿es fácil ser salvo? Sí. Pero hay 2 problemas. 1, el mundo no sabe cómo, hay que guiarles. Y 2, el mundo no cree necesitar salvación, hay que despertarles.
Y aquí en el anexo 1 del libro viene cómo podemos utilizar los 10 mandamientos para evangelismo y cómo me hubiese gustado tener tiempo para hacer algún ejercicio con esto y cómo usar las listas de la muerte para evangelismo, para despertar a la gente. Ahora, ¿cómo se salvo? Voy a preguntarles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted dígame. Me acaban de disparar. ¡Ay! Me quedan 3 minutos. ¿Qué hago? Hermana, ¿qué hago? Dígame. Tenemos que saber, ¿verdad? Ve a la iglesia. No tengo tiempo. Ve con el pastor. ¡Uy! Me voy a morir. ¿Qué harían ustedes? Lo agarramos y allá oramos con él. Le damos el evangelio en 2 minutos. Repite conmigo. Hay personas que han evangelizado gente que se está muriendo en un accidente. La persona que murió junto a Cristo en la cruz, esa persona no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de ser discipulado. Él creyó y fue salvo. Si nosotros predicamos el evangelio a una persona y la persona cree, ya es salva. Si sale y la atropellan y muere, va al cielo. Pero si vive 40 años más, tiene que permanecer. Porque es como se termina la carrera, lo que cuenta. Entonces, la salvación, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que ¿quiénes van a ser salvos? Los que hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Y ¿qué? Permanezcan hasta el fin. Ellos van a ser salvos. Eso es lo que la Biblia enseña. El que persevere hasta el fin será salvo. Pablo dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y no nos está dando una verdad incompleta. Van a ser salvos. Pero la salvación, quiero decirle algo muy importante. Y con esto lo va a entender usted. La salvación no está en usted. La salvación está en Cristo. Es primera de Juan 5:11, me parece, que dice, ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida y esa vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque sea la persona más linda, no tiene la vida. ¿Qué tiene que hacer usted? Permanecer en el Hijo. ¿Sí, Lulu? Si no permanece. Si no permanece, no. Se puede perder la salvación. Ok. Es difícil establecer una línea roja. ¿Dónde podemos decir, mira, él ya perdió su salvación? Bueno, es muy difícil. Nada más quiero dejarles 2 referencias bíblicas. Hebreos 6:4 al 8 y Hebreos 10:26 al 29. Por la pregunta de Lulu, ¿se puede perder la salvación? Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, ¿qué significa recaer? Sí, esto es lo que hay que entender, porque entonces todos ya reprobamos.
todos ya recaímos acá, ¿no? Ya perdimos nuestra salvación. No, hay que entender que, voy a decirlo de esta manera, la salvación no se pierde si permanecemos en Cristo, aunque no seamos perfectos. Permanezca en Cristo. Pero si me separo de Cristo, y ahora vamos a ver qué es separarse de Cristo, si me separo de Cristo obstinadamente, sabiendo que estoy mal y sigo por ese camino, y sigo por ese camino, y ya me llamaron la atención, y sigo por ese camino, y sigo por ese camino, pudiera yo cruzar esa línea. Eso es lo que dice Hebreos 10:26. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Acá viene el punto. Número 1, el que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Usted ha pecado después de Cristo? Sí. ¿Ha pisoteado al Hijo de Dios? Eso es otra cosa. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia, la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, que hay que llegar a un nivel fuerte de endurecimiento para cruzar esta línea. Con esto no quiero que tengamos una licencia para pecar deliberadamente, pero al mismo tiempo darles paz, que si usted está aquí y si usted realmente sufre cuando ha caído y busca al Señor en arrepentimiento, usted está en el reino de Dios. Adelante. Sí, no perdemos la salvación en un momento, ¿no? Existe también el caso de los suicidas, ¿no? Los suicidas cristianos. Pierden su salvación, se suicidaron. Habría que analizar el caso. Y nuevamente, ¿quién de nosotros puede decir quién sí ya cruzó esa línea? Eso es algo que está en la soberanía de Dios, ¿no? Ya. Buenos días. Mi pregunta es entonces, ¿cómo podemos entender el versículo de Juan 10:27 al 30, donde dice, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano? O sea, ¿cómo ese es para mí un argumento suficiente para decir que salvo primera vez, para siempre salvo? Y aquel que por sus frutos mostró no ser salvo, nunca fue salvo. Pues eso es lo que yo entiendo, pero quisiera saber. Sí, gracias. Sí, bueno, esos son los matices que hay en la Biblia, ¿no? Y el versículo que tú me acabas de decir se utiliza mucho en el calvinismo para reforzar esa postura, ¿no? De que la salvación no se puede perder. ¿Qué hacemos con los otros versículos? Que dice que sí. Que dice, por ejemplo, que si nosotros... por ejemplo, cuidar la salvación con temor y temblor, o hay uno que dice que si nosotros mantenemos nuestra confianza del principio, seremos salvos, si no creímos en vano. O sea, hay muchos versículos que nosotros tenemos que encontrar el balance y el contexto de los versículos. Claro, yo creo firmemente Juan 10, que habla de las ovejas. Gloria a Dios por ese versículo. Me da paz de saber que nada ni nadie me puede arrebatar de la mano de Cristo, ¿ok? El calvinista va a decir
eso te incluye a ti también. Pero el arminiano va a decir, no, pero si tú te vas, Dios va a respetar tu voluntad. Entonces, hay que hacer ver ambos matices de la palabra de Dios y entender, ¿no?, que la salvación es algo que es dado por Dios, pero nos corresponde a nosotros mantenerla, cuidarla, ¿no? Todo el libro de Hebreos es una carta de exhortación a los creyentes a cuidar su salvación. ¿Por qué? Porque los israelitas eran, por así decirlo, calvinistas, ¿no? Ellos creían, yo soy parte del pueblo de Dios, a mí nadie me quita de acá. Entonces el libro de Hebreos le dice, sí, ok, eres parte del pueblo de Dios, pero no sea que te deslices. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Trae estos pasajes fuertes, ¿no?, que nos sacuden para decir, ok, tengo que tener cuidado, tengo que guardar los mandamientos. Y bueno, lo que decía la doctora Cintia es algo también que también se comenta. Si tú eres salvo, dicen los calvinistas, pues tú vas a permanecer. Esa es la señal de que tú eres salvo. Y si una persona se aparta, entonces esa es la señal de que nunca fue salvo. Sí, yo estoy de acuerdo, no voy a rebatirlo, pero la verdad es que no podemos saberlo. Son cosas que quedan en la potestad de Dios. Ni siquiera yo sé si usted es salvo. O sea, lo que yo veo en usted son frutos que me dan una idea muy grande de que usted es salvo. Y yo creo que usted es salvo porque sus frutos me lo dicen. Pero ¿cuántas personas hemos conocido con frutos abundantes de salvación que luego ya están en el mundo? Entonces podemos decir, oye, esa persona nunca fue salva. O podemos decir lo que dice Hebreos, que son personas que recibieron el don celestial, fueron iluminados, gustaron de la palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, pero recayeron. Entonces, estas son sé que ya puse acá un tema de debate, con mucho gusto podemos hacer una sesión aparte para platicarlo. Vamos con el pastor Cristóbal y luego con Ángeles. Hola, no sé si me permite el pastor poner un ejemplo más o menos como yo lo entiendo yo sé que hay muchas dudas al respecto, ¿no? Yo les comento por allá, Yasnik, que la salvación, por ejemplo, si tú llegas a la cárcel por cometer algo, pues, en la ley, una falta grave que tú no puedes ni siquiera pagar, esa condena, imagínate que viene el pastor Carlos y paga mi deuda, ¿no? Y yo ya soy salvo, ya salí de allá. Ya soy salvo siempre y cuando yo permanezca sin cometer otra infracción. Pero ¿qué pasa si yo saliendo cometo otra vez esa falta? Otra vez peco. Entonces la ley en lo natural me va a decir, bueno, ya te libraron una vez, pero si tú sigues persistiendo en el pecado, la ley te va a guardar otra vez, aunque alguien ya haya pagado por mí mi falta que yo ya había cometido, ¿sí? Entonces, mientras yo soy salvo, siempre y cuando yo permanezca en Cristo, porque si yo rechazo lo que ya hicieron una vez por mí, la ley va a ir y me va a decir, discúlpame, aunque ya saliste libre una vez, pero volviste a cometer otra vez la falta y la ley te tiene que hacer pagar. Amén. ¿Cómo se los he enseñado en el libro de Fundamentos? En la clase de Fundamentos, una forma, digamos, fácil de entenderlo es decir, se pierde la salvación no si permaneces en Cristo, porque la salvación no está en ti, está en Él. Si tú permaneces en Él, eres salvo. Si te separas de Él, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, te deslindaste de Cristo, caes de la gracia. Si te deslindas de Cristo, yo te diría, no te diría que ya estás condenado, yo te diría, tu futuro es incierto.
¿Por qué? Porque todavía está la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Así que la persona que estuvo en Cristo 3 años y luego se apartó, no sabemos si ya cruzó esa línea, y también podemos nuevamente hacerle volver. Aquel que haga volver al pecador de su camino, sepa que cubrirá multitud de pecados, dice la Biblia. O sea que se contempla la restauración. ¿Ok? Vamos con Ángeles. Ya nos estamos demorando. Sí, mi pregunta, bueno, yo tengo muchísimas dudas con todo esto, de verdad, porque parte mucho de lo que habló, yo en mi persona me diría que soy calvinista. Entonces, ahorita, no exactamente, hay puntos que sí, puntos que no, pero ya me revolvió toda mi cabeza. Entonces, mi punto es que estamos hablando sobre los frutos, ¿no? Que el que da frutos, entonces ese va a ser salvo. Ok. ¿Y el que se roba la salvación? ¿Hay quien se robe la salvación o no existe el que se robe la salvación? Hay unos términos de robar la salvación que, por ejemplo, cuando yo he orado por personas que se están muriendo y ellos reciben a Cristo en ese momento, ¿no? Pero ellos no tuvieron frutos, no tuvieron una vida llena de justicia, de hecho eran personas terriblemente en la vida, o sea, llenas de pecado. ¿Y qué pasó al final? ¿Se la robaron o no se la robaron? La recibieron. O sea, la recibieron, ok, sí, pero sí la recibieron. Sí, porque esa era mi duda, o sea, no entiendo. Es que ya me revolvió toda. O sea, sí, o sea, la salvación, yo soy salvo desde que acepté a Cristo en aquella tarde de 1995. Y la seguridad de la salvación de la que habla la Biblia, la tendré siempre y cuando permanezca en Jesús. Porque Jesús es la salvación. Entonces, para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, ¿cuál es la respuesta del corazón del perdido? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Dónde hallo la salvación? ¿Qué le respondemos? Cristo. Esa es la respuesta. Cristo es la respuesta. Ajá, ¿cómo? ¿Dónde? Voy a una montaña, allí está Cristo. Voy a una tumba, allí está Cristo. ¿Dónde? Cierra tus ojos y repite después de mí. Abre tu corazón. Y lo guiamos a Cristo. Y ahí se cumple Juan 14:6. Entonces, el punto, bueno, no era el objetivo traer tanta cosa, pero el objetivo final es que nosotros sepamos que es muy fácil que el perdido sea hallado. El problema es que él no sabe cómo, tenemos que guiarle. Y ahí es donde entramos nosotros para guiar a la salvación. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. El tema del calvinismo y arminianismo, con mucho gusto lo podemos abordar en otra ocasión. Y bueno, miren, hay 500 años de debate, hermano. Hay 500 años de debate, así que no creo que lleguemos a buen puerto, pero podemos analizar la palabra de Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos, ponemos en tus manos esta enseñanza, bendecimos esta primera sesión de evangelismo y queremos, Padre, que entendamos a profundidad el tema de la salvación, cómo es la naturaleza de la salvación, cómo obtenerla, cómo podemos guiar a otras personas a los pies de Jesús. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Padre. Más tardar el jueves entregan su tarea. Lea el anexo 1 y el anexo 2 que corresponden al tema 1, ¿ok?